¿Alguna vez miraste hacia atrás y no pudiste encontrar el sentido de lo que viviste? ¿Alguna vez oraste con todo el corazón, hiciste lo correcto, creíste con sinceridad y aún así las cosas salieron diferente a lo que esperabas? ¿Alguna vez en silencio, en ese lugar donde nadie más escucha, te preguntaste si Dios realmente tenía un plan para ti o si simplemente la vida avanzaba sin rumbo fijo? Si en algún punto de tu camino sentiste que Dios se equivocó contigo, que los planes que tenías se derrumbaron sin razón, que las puertas que cerró no debían cerrarse, este mensaje llegó a ti hoy con un propósito muy claro. Dios no comete errores, y lo que estás viviendo, lo que viviste, lo que todavía no entiendes, tiene un propósito más profundo de lo que puedes ver desde donde estás parado hoy. Esto no es una respuesta fácil ni un consuelo superficial. Es una verdad que está grabada en la palabra de Dios y que puede cambiar la manera en que interpretas toda tu historia, incluyendo los capítulos que más te dolieron. Quédate hasta el final, porque la promesa que viene en los últimos minutos puede ser exactamente la llave que necesitas para entender por qué Dios permitió lo que permitió en tu vida. Antes de que entremos juntos en lo que Dios tiene para ti hoy, quiero pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: confío en que todo lo que viví tiene un propósito. No lo hagas como un gesto automático. Cuando escribes esas palabras estás diciendo: aunque no lo entiendo, creo. Aunque duele, confío. Aunque no veo el cuadro completo, sé que alguien lo ve por mí. Esa declaración no es solo texto en una pantalla. Es una semilla que plantas en tu vida espiritual. Una semilla que puede dar fruto en el momento en que más lo necesites. Si este mensaje ya está tocando algo en ti, dale me gusta al video. Cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan recordar que Dios no se equivoca. Que hay alguien mirando este video que está en el momento más oscuro de su proceso y necesita escuchar exactamente esto. Seamos honestos un momento. Confiar en el plan de Dios suena hermoso cuando todo va bien, pero cuando los resultados no llegan, cuando hiciste todo lo correcto y las cosas igual salieron mal, cuando amaste, serviste, esperaste, oraste y aún así nada resultó como esperabas, esa confianza se vuelve la cosa más difícil del mundo. Y es precisamente ahí, en ese espacio de no entender, donde el corazón empieza a llenarse de preguntas que nadie hace en voz alta pero que todos han tenido. ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Hice algo mal? ¿Por qué todo me cuesta tanto mientras otros avanzan sin esfuerzo? ¿Realmente hay un propósito en esto o simplemente estoy sobreviviendo? La más dolorosa de todas, ¿Dios realmente tiene un plan para mí? La verdad es que todos, en algún punto del camino, hemos estado en ese lugar donde los fracasos se acumulan, las pérdidas se suman y empezamos a creer una mentira peligrosa. La mentira de que quizás Dios se equivocó conmigo. Pero hoy quiero decirte algo que puede reordenar tu perspectiva de manera permanente. Dios nunca se equivoca, y lo que estás viviendo ahora, aunque no lo comprendas, tiene un propósito mayor. El problema es que nosotros queremos ver el plan completo desde el principio. Queremos respuestas, garantías, señales claras antes de dar el siguiente paso. Pero Dios no trabaja así. Él no siempre explica, forma. No siempre responde de inmediato, moldea. No siempre abre puertas rápido, porque algunas necesitan estar cerradas para protegerte de lo que no puedes ver. Y cuando no entendemos eso, la frustración llega. Y esa frustración, si no se trata con la palabra, puede enfriar la fe lentamente. Puedes seguir orando, cantando, yendo a la iglesia, pero con el corazón ya desconectado de la esperanza real. Muchos viven así, funcionando en lo externo pero apagados por dentro, con el alma dolida preguntándose en silencio: si Dios realmente tuviera un plan perfecto para mí, ya habría cambiado esto. Pero lo que no ves es que esto que tanto te duele puede ser exactamente lo que Dios está usando para acercarte a tu verdadero propósito. La Biblia está llena de personas que vivieron cosas que no entendían en el momento, pero que más tarde se revelaron como piezas esenciales del diseño divino. Y hoy vamos a abrir esas historias juntos. Hay un versículo que ancla todo lo que vamos a hablar hoy, un versículo que Pablo no escribió desde la comodidad, sino desde la experiencia de haber sido perseguido, golpeado, encarcelado, abandonado.
y aún desde ese lugar declaró en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Detente un momento. Todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, no solo las que entendemos, no solo las que nos gustan, todas, incluso las que dolieron más, incluso las que todavía no tienen explicación visible, incluso las que llevan años sin tener sentido. Esta promesa indica completamente cómo enfrentamos los momentos difíciles, porque ya no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿cómo está Dios usando esto para llevarme a lo que tiene preparado? Y esa transición de pregunta lo cambia todo. Tu dolor ya no es un callejón sin salida, es un corredor hacia algo más grande. Tu espera ya no es tiempo perdido, es tiempo de preparación para recibir lo que viene de la manera correcta. Tu puerta cerrada no es un rechazo, es una redirección hacia algo que todavía no puedes ver pero que Dios ya preparó. ¿Y cuál es la clave que activa esta promesa? Amar a Dios, no entenderlo todo, no tener todas las respuestas, solo amarlo. Seguir buscándolo cuando no entiendes, permanecer fiel cuando todo grita que te rindas. Porque cuando lo amas, aunque no veas el camino completo, decides caminar con Él. Y esa decisión libera el poder de Romanos 8, versículo 28 en tu vida. Escribe en los comentarios: confío en que todo obra para bien en el plan de Dios. Que esas palabras sean más que un comentario, que sean una afirmación espiritual, una manera de decirle a tu alma: descansa, Dios sabe lo que está haciendo. Pero hay un enemigo silencioso que ataca justo en los momentos en que más necesitas confiar en ese plan. Un enemigo que no grita ni golpea, sino que susurra. Y ese enemigo se llama duda. La duda no aparece cuando todo va bien, aparece en la espera, en la pérdida, en la frustración. Cuando los resultados no llegan, y si no la enfrentas con la palabra, puede arrastrarte lentamente hacia la resignación espiritual, hacia esa sensación peligrosa de que quizás Dios se olvidó de mí. La duda no viene de Dios, viene del enemigo, y su objetivo es siempre el mismo: romper tu confianza, desenfocarte del propósito, hacerte abandonar justo antes del milagro. Desde el principio el enemigo ha usado la duda para sembrar confusión. En el Edén no le gritó a Eva que Dios no existía, solo le hizo una pregunta suave, disfrazada de curiosidad. ¿Con qué Dios os ha dicho? Un susurro con intención letal. Hacerla cuestionar el carácter de Dios, y ese sigue siendo el método favorito del enemigo hoy. Cuando estás en medio de un proceso que duele, no necesita convencerte de que Dios no existe. Solo necesita sembrar una duda pequeña. Si Dios realmente te amara, ¿por qué permitió esto? Y si esa semilla echa raíces, tu visión espiritual comienza a nublarse. Empiezas a ver el presente como si fuera el final. Pero aquí está la verdad que aplasta toda duda. Números 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Promete y no cumple? Dios no improvisa, no cambia de opinión a mitad del camino. Si prometió que tiene un plan perfecto para tu vida, ese plan sigue en marcha. Incluso cuando tú no lo ves, incluso cuando la duda susurra, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Y lo más impresionante es que ni siquiera tu duda puede detener los planes de Dios. Él sigue obrando, sigue guiando, sigue siendo fiel. Porque tu fe no se basa en tus emociones, se basa en quién es Él. Y Él es el Padre que aun cuando su hijo no entiende, lo sigue sosteniendo. Que aun cuando su hija llora, la sigue formando. Que aun cuando sus hijos dudan, permanece firme. ¿Cómo se vence la duda? Con la palabra, con la oración sincera, con la decisión diaria de confiar, no porque todo tenga sentido, sino porque sabes en quién has creído. Como dice 2 de Timoteo 1, versículo 12, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Eso es fe, eso es lo que el enemigo no soporta. Una persona que aún con miedo sigue creyendo, aún con preguntas sigue orando, aún en la oscuridad sigue caminando. Escribe en los comentarios: renuncio a la duda, confío en el plan de Dios para mi vida.
No importa si todavía sientes miedo, no importa si hay preguntas sin respuesta. Esta declaración es espiritual, es decirle al enemigo, no voy a soltar la mano de mi Padre, Él sabe a dónde me lleva. Ahora vamos a abrir la Biblia en uno de los ejemplos más poderosos de todo lo que hemos hablado. Una vida que en ninguno de sus capítulos difíciles tenía sentido visible, pero que al final reveló un diseño divino que nadie podría haber imaginado. La historia de José. José tenía un sueño. Dios mismo le mostró en visiones que su vida tendría una posición de autoridad, que tendría un propósito elevado. Pero justo después de esa promesa, todo pareció derrumbarse. Sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Fue llevado lejos de su hogar y de su padre. Sirvió con integridad en casa de Potifar y fue acusado falsamente de algo que no hizo. Fue encarcelado injustamente y fue olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Cada etapa de su vida parecía alejarlo más del sueño que Dios le había dado. A ojos humanos, todo salía mal. José podría haber pensado que Dios se había equivocado con él. Podría haber soltado la fe. Podría haber decidido que el sueño era solo eso, un sueño. Pero en lo profundo de su corazón se aferró a algo más grande que sus circunstancias: la fidelidad de Dios. Y mientras todo parecía en ruinas, Génesis 39, versículo 21 dice algo que se repite en los peores momentos de su historia. Pero el Señor estaba con José. No dice que todo era fácil, no dice que no había dolor, dice que el Señor estaba con él. Eso es todo. Y eso era suficiente. Años después, cuando todo parecía definitivamente perdido, Dios abrió una puerta que nadie esperaba. José fue llamado ante el faraón para interpretar un sueño, y lo que parecía un momento más en una vida de sufrimiento se convirtió en el giro que lo llevaría a su destino. En un solo día pasó de prisionero a gobernador de Egipto. El joven que fue traicionado ahora tenía autoridad. El esclavo ahora administraba una nación, y los hermanos que lo vendieron fueron a él a buscar salvación. Y en Génesis 50, versículo 20, José les dice con claridad lo que nadie podría haber entendido en el medio del proceso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar la vida de mucha gente. ¿Lo ves? Dios no usó las partes bonitas de la historia de José. Usó la traición para posicionarlo. Usó la prisión para entrenarlo. Usó la espera para formarlo. Y cuando llegó el momento, nada pudo impedir que el propósito se cumpliera. Y ahora te pregunto directamente, ¿y si lo que estás viviendo ahora, eso que no tiene sentido todavía, también es parte de un plan así? ¿Y si ese rechazo que sufriste es parte de tu redirección? ¿Y si ese silencio que estás viviendo es parte de tu formación? ¿Y si ese momento de pérdida no es un final sino un inicio oculto? Dios no cambia. Lo que hizo con José lo hace contigo. El mismo Dios que lo sostuvo en la cárcel te está sosteniendo en tu noche oscura. El mismo que lo sacó de la nada para llevarlo al trono ya tiene preparada tu salida, tu restauración, tu propósito. Escribe en los comentarios: Dios está usando todo lo que vivo para cumplir su plan en mí. Hazlo como una llave espiritual, como una afirmación de que no vas a rendirte, porque aunque no entiendas, Él sí entiende. Ahora quiero hablarte de algo real, de una historia que no viene de un libro ni de un escenario idealizado, sino de alguien como tú. Alguien que también se sintió completamente perdido, que también pensó: ¿y si Dios se equivocó conmigo? Quiero contarte la historia de Marcos, un hombre de 43 años, padre de familia, creyente desde joven, que un día vio cómo su vida entera se desmoronaba en menos de un año. Era confiable, dedicado, conocido como alguien de palabra. Pero cuando la empresa entró en crisis, él fue uno de los primeros en ser despedido. Al mismo tiempo, su madre recibió un diagnóstico de salud serio que requería atención constante. Y su matrimonio, que ya venía con presiones acumuladas, llegó al punto más frágil de toda su historia. En pocos meses, Marcos perdió su ingreso, su estabilidad y la sensación de que sabía hacia dónde iba. Oró, ayunó, buscó consejo, pero los meses pasaron y nada parecía moverse. Una noche,
sentado en su auto afuera de su casa porque no quería que su familia lo viera así. Le dijo a Dios con una honestidad sin filtros: Señor, si estás ahí, necesito que me digas que esto tiene algún sentido, porque yo ya no lo veo. Esa fue su oración, sin elocuencia, sin vocabulario espiritual sofisticado, solo un hombre roto hablando con su padre desde lo más profundo de su dolor. Y ese fue el punto de inflexión, no porque las circunstancias cambiaran inmediatamente, sino porque algo cambió en él. Marcos empezó a orar de manera diferente, sin exigir respuestas, solo rindiéndose. Empezó a leer la Biblia no como obligación, sino como búsqueda real. Empezó a adorar en los momentos más difíciles, mientras manejaba, mientras esperaba, mientras no entendía. Y comenzó a escribir, un cuaderno donde registraba lo que sentía, lo que pedía, lo que aprendía. Pasaron varios meses. Las circunstancias no cambiaron de un día para otro, pero la paz que llegó a su corazón fue tan real que su esposa le preguntó qué había pasado. Porque el hombre que tenían a su lado era diferente, no más positivo en el sentido superficial, sino más anclado, más quieto por dentro, más confiado en algo que no podía explicar con palabras pero que era absolutamente real. Y entonces, después de casi un año de proceso, las puertas comenzaron a abrirse. Una oferta de trabajo llegó de manera que Marcos nunca hubiera podido planear. De alguien que lo conocía, que lo buscó específicamente, que le ofreció una posición que se ajustaba a sus capacidades de maneras que el trabajo anterior nunca lo hizo. Su madre respondió mejor de lo esperado al tratamiento. Y su matrimonio, en lugar de romperse en el proceso, se profundizó de maneras que años de estabilidad nunca habían logrado. Hoy Marcos dice algo que se ha convertido en el lema de su vida. Dios no me explicó el proceso, y cuando llegué al otro lado, entendí que lo que viví no fue un error, fue formación, fue la preparación para todo lo que viene. Y tú que estás leyendo esto, quizás hoy eres Marcos. Quizás estás en la noche del auto, en el momento donde ya no sabes cómo seguir. Y hoy te digo con certeza, no sueltes la mano de Dios. No tomes decisiones desde la desesperación. No abandones el proceso cuando Dios apenas está escribiendo el capítulo más importante de tu historia. Escribe en los comentarios: Dios no se equivocó conmigo, estoy en sus manos. Decláralo como lo hizo Marcos. Tu testimonio también se está formando, y cuando llegue el momento será una luz para alguien que está exactamente donde tú estás hoy. Ahora quiero darte algo práctico, porque saber que Dios tiene un plan es el comienzo, pero necesitas herramientas para mantenerte firme mientras ese plan se revela. 4 principios bíblicos que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, reconoce que el plan de Dios es más alto que el tuyo. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El primer paso es soltar el control, aceptar que Dios ve lo que tú no ves. Nosotros pensamos en el presente, Él ve la eternidad. Nosotros oramos para evitar el dolor. Él permite el dolor cuando ese proceso nos lleva a un lugar de mayor profundidad espiritual. Cada vez que algo no salga como esperabas, en lugar de decir ¿por qué a mí?, declara: Señor, tus caminos son más altos. Confío en tu dirección. Esa sola transición de frase cambia el estado emocional de todo el día. Segundo, mantén tu corazón agradecido incluso en la prueba. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No dice que des gracias por todo lo que sucede. Dice que seas agradecido en medio de todo. La gratitud transforma la perspectiva. Cuando agradeces, tu corazón se alinea con el cielo. Empiezas a ver los pequeños milagros que antes pasaban sin ser notados. Comienzas a reconocer la fidelidad de Dios en los detalles cotidianos. Práctica concreta. Toma un cuaderno y escribe cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Incluso en los días más difíciles vas a encontrar algo que agradecer. Tercero, camina por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5, versículo 7 dice: Porque por fe andamos, no por vista. Tu realidad actual no define tu destino eterno.
Puede que no veas la salida ahora, pero Dios ya la preparó. Puede que te sientas atrapado, pero Él ya abrió un camino en el mar. La fe no necesita entender para moverse, solo necesita confiar. Práctica concreta. Haz una lista de las promesas de Dios que se aplican a tu situación. Léelas cada mañana. Recuérdate a ti mismo. Esto es lo que Dios dijo. Cuando tu vista te diga no hay salida, tu fe responderá. Dios ya tiene un plan. Cuarto, espera con esperanza activa. Lamentaciones 3, versículo 25 dice: Bueno es el Señor con los que en Él esperan, con el alma que le busca. Esperar en Dios no es sentarse con los brazos cruzados. Es buscarlo, adorarlo, confiar mientras caminas. La esperanza bíblica no es pasiva. Es un ancla que te mantiene firme cuando todo se sacude. Mientras esperas que Dios se manifieste, sigue orando, sigue sirviendo, sigue sembrando bondad. La espera no es un castigo, es el terreno fértil donde Dios planta el próximo milagro. Estos 4 principios no son teoría, son verdades vivas que han sostenido a creyentes a lo largo de toda la historia, y están disponibles para ti hoy. Como dice el Salmo 138, versículo 8, El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti. No hay error, no hay caída, no hay desvío que pueda detener lo que Él ya decidió hacer contigo. Ahora quiero cerrar este mensaje con algo que necesitas llevarte hoy. Una verdad que puede reordenar la manera en que ves toda tu historia, incluyendo los capítulos que más te dolieron. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. No fue un clic al azar. No fue solo un video más que apareció en tu pantalla. Fue un encuentro diseñado por Él para alcanzarte con una verdad que tu corazón necesitaba escuchar hoy. Y lo que te dice hoy no es un discurso teológico. Es una palabra personal. Te dice: yo no me equivoqué contigo. Vi todo lo que viviste. Nada fue en vano. Todo lo permití con un propósito mayor. Y aunque todavía no lo entiendas en su totalidad, sigue confiando. Porque estoy obrando en silencio y pronto lo verás. Pero ahora es tu turno de responder. No con grandes palabras ni con promesas que vienen desde la emoción del momento, sino con una decisión sincera desde lo profundo de tu espíritu. Una decisión que diga: Señor, aunque no entienda, confiaré. Aunque duela, caminaré contigo. Aunque el camino no sea como imaginé, no soltaré tu mano. Como declara Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no improvisa. Sus planes sobre ti fueron diseñados antes de que tú nacieras. Y cada capítulo de tu historia, incluso el más confuso, incluso el más doloroso, está siendo tejido en algo que un día reconocerás como parte de su mano. Mientras tú dudas, Él afirma. Mientras tú te cansas, Él te sostiene. Mientras tú dejas de creer en ti mismo, Él sigue creyendo en ti. Su plan no depende de tu fuerza. Depende de su fidelidad, y Él es fiel incluso cuando tú no lo eres. Siempre lo fue, y lo seguirá siendo. Hoy declaramos sobre tu vida esta bendición. Que tu corazón sea fortalecido por la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para ti. Que tus pasos sean guiados por una paz que no depende de lo que ves sino de lo que crees. Que tu alma sea libre de la ansiedad, del miedo, del por qué a mí. Que a partir de hoy puedas vivir diciendo: todo pasa por algo y ese algo es parte del propósito de Dios. Recibe esta palabra con el corazón abierto y repite en lo profundo de ti como una oración: Padre, no entiendo todo lo que haces, pero confío en todo lo que eres. Escribe en los comentarios por última vez esta declaración: Dios está escribiendo mi historia, su plan es perfecto y yo confío en Él. No lo hagas desde la emoción. Hazlo desde la decisión, como alguien que firma un pacto, como alguien que dice: Señor, te creo, me rindo, camino contigo. Si este mensaje tocó tu alma, compártelo con alguien que hoy lo necesite. Esa persona que sabes que está en su noche oscura, que está pensando en rendirse, que necesita escuchar que Dios no se equivocó con ella. Tu gesto de compartir puede ser el comienzo de un nuevo capítulo para esa vida.
Y antes de que este tiempo se cierre del todo, quiero hablarte de algo que pocas veces se nombra en este tipo de mensajes. El cansancio espiritual, ese cansancio específico que no se cura con dormir más ni con tomarse unos días de descanso. El cansancio del que ha estado creyendo durante mucho tiempo sin ver resultados visibles, del que ha orado cientos de veces por lo mismo, del que cada mañana despierta con fe y cada noche se duerme preguntándose si algo va a cambiar alguna vez. Ese cansancio es real, y Dios lo sabe. No lo ignora, no te dice simplemente que deberías creer más. Lo que te dice es lo que le dijo a Elías cuando estaba debajo del árbol en el desierto, exhausto, pidiéndole que le quitara la vida. No le dio un sermón, le dio pan recién horneado y agua. Y le dijo: levántate y come, porque el camino es largo para ti. Primera de Reyes 19, versículo 5. Dios conoce el largo del camino que tienes por delante. Conoce lo que te ha costado llegar hasta aquí, y no te pide que finjas que no estás cansado. Te pide que te levantes y comas, que te nutras, que te sostengas, que no te rindas precisamente cuando el camino está a punto de dar un giro que todavía no puedes ver. Porque Elías pensó que era el final, pensó que era el único que quedaba, y no lo era. Había 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. El aislamiento del cansancio espiritual nos hace creer que estamos solos en el proceso, que nadie más entiende, que nadie más ha llegado a este punto de agotamiento. Pero la verdad es que hay una comunidad enorme de personas que en este momento están en el mismo lugar que tú, orando las mismas oraciones, esperando las mismas respuestas, cansadas del mismo proceso, y siguiendo de todas maneras. Tú eres parte de ese número, y el Dios que sostuvo a Elías en su momento de agotamiento total te está sosteniendo a ti hoy. No con palabras vacías, con su presencia real, con el mismo pan del cielo que le dio entonces. Levántate y come. No te rindas precisamente ahora. El camino es largo, pero no lo caminas solo. Y lo que hay al final del camino es más grande de lo que puedes imaginar desde donde estás parado hoy. Porque la verdad final es esta: Dios no desperdicia nada. Absolutamente nada de lo que has vivido ha sido desperdiciado en su economía. Las noches que lloraste, las oraciones que parecieron no llegar a ningún lado, las puertas que se cerraron con una fuerza que todavía duele, las personas que se fueron, los planes que no funcionaron, los años que parecieron perdidos sin avanzar hacia ningún lado. Nada. Todo fue recogido por manos que ven el diseño completo. Todo fue incorporado al plan. Todo fue usado para construir en ti algo que ningún camino fácil podría haber construido. El carácter que tienes hoy, la profundidad que tienes hoy, la capacidad de sostener a otros que tienes hoy, no vino de los momentos donde todo fue fácil. Vino de los que atravesaste cuando querías rendirte y no lo hiciste. Eso tiene un valor que no se puede medir, y Dios lo ve, lo reconoce, lo honra, y está usando cada pieza de ello para completar el cuadro que diseñó para ti desde antes de que nacieras. Todo pasa por algo. Hoy lo estás comenzando a entender. Y el día en que lo veas completo, el día en que puedas mirar atrás y unir los puntos de la misma manera en que José pudo hacerlo, ese día vas a decir lo mismo que dijo él. Ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. Y eso que parecía destruirte fue exactamente lo que Dios usó para cumplir su propósito en ti. Ten esa certeza hoy. Camina con esa certeza hoy. Descansa en esa certeza hoy. Porque el Dios que no se equivocó con José, no se equivocó contigo. Todo pasa por algo, y ese algo tiene el nombre de su propósito eterno sobre tu vida. Y si hay algo que quiero que te lleves hoy por encima de todo lo demás, es esto. El plan de Dios no se activa cuando tú lo entiendes. Ya está activo. Ya estaba activo antes de que llegaras a este mensaje. Ya estaba activo en los momentos donde más dudaste. Ya estaba activo en las noches más largas. Ya estaba activo en los capítulos que preferirías borrar de tu historia. Porque Dios no trabaja solo cuando las condiciones son favorables. Trabaja en todas las condiciones, especialmente en las que menos lo esperamos. Especialmente en el barro, especialmente en el desierto, especialmente en la cárcel, como con José, como con Elías.
como con todos los que en la Biblia se encontraron con Dios, no en los momentos de gloria, sino en los de quiebre. Ese es el lugar favorito de Dios para trabajar, el lugar donde ya no queda nada tuyo que pueda atribuirse el resultado. Y eso, aunque en el momento se siente como el peor lugar del mundo, es en realidad el lugar donde los milagros más memorables de la historia comenzaron. Así que no huyas de tu proceso. No intentes saltar los capítulos que duelen. No busques atajos que te lleven a la respuesta sin pasar por la formación, porque la formación es parte de la respuesta. Y el Dios que diseñó el final también diseñó el proceso que te lleva hasta él. Confía en ese proceso, confía en ese Dios. Todo pasa por algo. Hoy lo entiendes un poco más. Y mañana, si Dios lo permite, lo entenderás un poco más todavía. Hasta que llegue el día en que todo encaje. Y ese día llegará. Porque el Dios que prometió es fiel. Siempre lo fue. Siempre lo será. En el nombre de Jesús. Amén. Una última cosa. Antes de que cierres este video, quiero que hagas algo concreto. No mañana. Ahora mismo. Piensa en una persona en tu vida que en este momento está en su noche oscura, que lleva tiempo esperando algo que no llega, que está cansada de creer sin ver resultados, que quizás ni siquiera sabe cómo pedirle ayuda a alguien, pero que tú sí sabes que lo necesita. Ahora envíale este video, sin explicaciones largas, sin tener que decir mucho. Solo mándaselo con un mensaje simple. Pensé en ti cuando lo vi. Ese gesto tan pequeño puede ser exactamente la confirmación que esa persona necesitaba de que Dios no se olvidó de ella, de que alguien la recuerda, de que hay una palabra que tiene un propósito para su vida aunque todavía no lo pueda ver. Tú puedes ser ese instrumento hoy, y cuando lo envíes, recuerda que al mismo tiempo estás declarando sobre tu propia vida lo que enviaste. Todo pasa por algo. Dios no se equivoca. Su plan es perfecto. Y ese plan incluye cada parte de tu historia, sin excepción, sin desperdicio, con propósito eterno. Amén.